Y continuamos, seguimos en esta tarde de explanada y ya lo adelantábamos al inicio del programa. Hoy tenemos también música, estamos tocando todas las ramas de la cultura. Empezábamos con la literatura para seguir con algo tan bonito como es la música, y no una música cualquiera. Hablamos de órganos porque la Concatedral de Alicante, la Concatedral de San Nicolás, va a acoger un concierto de órgano y flauta acompañado de un recital maravilloso el próximo día 14 de enero a las 8 de la tarde. Y para hablar sobre este tema y mucho más, nos acompaña Cristina de Lume. Muy buenas tardes, bienvenida a la explanada. Buenas tardes, bien hallados. Bueno, y además no estás sola, vamos a decirlo, nos acompaña también Bernard Wistraete. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Bien. Bueno. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Él habla francés, entonces tú nos vas a servir también un poco de nexo para ir traduciendo las preguntas que le hagamos. ¿Te parece bien? Perfecto, me parece muy bien. Sí. Bueno, pues vamos a empezar ya sin más dilación, porque la gente se está preguntando, oye, ¿qué es esto del concierto de órgano y flauta que se va a hacer en la Concatedral? Porque ha suscitado mucha expectación. Cuéntanos un poco, de manera muy resumida, qué vamos a poder encontrar ese día 14 de enero en la Concatedral de San Nicolás. Pues mira, un dúo como lo pone aquí en el folleto, un dúo de flauta y órgano, porque resulta que el órgano de la Concatedral ha sido restaurado últimamente y entonces es el primer gran concierto de órgano que se da pues el 14 de enero, con el flautista Bernard Wistraete, como muy bien dices, y el organista titular, que es Luis Ejío. Y ahí intervengo yo una vez para declamar el texto de Santa Teresa de Ávila, Nada te turbe, que lo he traducido al francés y lo voy diciendo entreverado, 2 versos en castellano, 2 versos en francés, así, para que las personas que entiendan francés y no español lo vayan entendiendo y que los españoles también puedan oírlo. Y es una manera muy singular, muy original de decir ese texto. ¿Cómo se os plantea hacer este concierto? Porque imagino que tampoco es fácil llegar a poder hacer un acto de estas características en la Concatedral de San Nicolás, un lugar, yo creo que maravilloso además para este tipo de conciertos. Pues, bueno, somos músicos profesionales, Sí. Y entonces al ver que este órgano se iba a restaurar y que pasamos largas temporadas aquí en Alicante, a Bernard se le antojó tocar a ver cómo sonaba en esa catedral la flauta en un concierto clásico. Y gracias a la ayuda de Carlos Galiana, que es el presidente de la Maison Française, la Casa de Francia, que también hace mucho por todo lo que es órgano, organización y salvaguardia de la música con órgano, que es muy amigo de Luis Ejías y de Anne seguramente, pues así hizo que nos encontráramos, Luis y Bernard y yo, y que surgiera una simpatía y unas ganas de tocar juntos simplemente, y pues desde entonces están preparando este concierto que se va a dar el viernes que viene. Decías, a Bernard se le antojó tocar junto a ese órgano en un lugar como la Concatedral. Para vosotros que sois músicos, ¿qué supone tocar en un templo así, en un lugar donde normalmente el silencio es el gran protagonista? Pues es mucha majestad, porque en un órgano, en una catedral, son sonidos generosos, amplios, y le dio ganas de... Bueno, y últimamente está componiendo música sacra. De hecho, hay un CD que también sale a la venta en este momento, que es un CD de música sacra, que creo que lo tenéis en pantalla. En pantalla lo hemos visto hace nada. Ya lo puedes, que son arias, melodías, elegías y arias. Y entonces, como está trabajando en este ámbito y en este ambiente, pues le apeteció poder hacerlo y ha sido posible, entonces es fabuloso. Nosotros estamos encantados de tocar ahí. Enseguida te vamos a preguntar, Bernard, por ese disco, porque no os vais a ir sin hablar de él, pero antes querría incidir un poco más en ese tema del órgano. Decías, recién restaurado en el año 2021, sí. Con esto de la COVID, pues también afectó a la restauración y a todo lo que ha supuesto. Decías, el primer gran concierto tras un año que lo tenemos. Es un órgano del año 1591, me parece, equivoco. Sí. Bueno, tiene más de 5 siglos de historia.
¿qué supone también para vosotros que conocéis los instrumentos poder tener el acompañamiento de un órgano de estas características? Pues es una cosa única, porque es muy difícil últimamente poder tocar, poder encontrarnos con un organista que corresponda a nuestra sensibilidad también, porque la música no es simplemente tocar, interpretar, es también estar en osmosis, en comunión con la persona que toca. No se tocan notas, se hace música, o sea, ha sido pues una gran suerte podernos encontrarnos con él, y tenemos muchos proyectos también para el futuro, por lo menos Bernard como flautista y como director de orquesta y como compositor también, porque también tiene muchas facetas, poder seguir trabajando con Luis, que ha sido realmente, es encantador. Aparte de gran músico, gran cantante, porque es tenor, es un cantante y es una gran persona. ¿Habéis tenido ya la oportunidad de poder ir a la concatedral y probar cómo suena todo en conjunto? Claro, claro. Ya llevamos pues 2 meses largos, sí, ensayando, sí. Ensayamos regularmente, porque esto no se hace así con un chasquido de dedos. O sea, se prepara, a la vez que se siente y se vive, se prepara. ¿Y cómo fue la primera vez que estuvisteis allí y escuchasteis cómo era ese sonido que imagino envolvente a la par de magnífico? Pues siempre una gran emoción. Bueno, nosotros somos parisinos, tenemos la suerte de haber oído el órgano de la Catedral de Notre Dame, pero bueno, que siempre que estás en una iglesia, en una catedral, aunque sea una iglesia, oír el órgano es siempre una emoción, o sea, te recuerda muchas emociones, muchos momentos pasados en la iglesia, porque antiguamente se tocaba mucho más el órgano. ¿Puede que se esté perdiendo un poco esto de tocar el órgano y también el interés, y que gracias a este tipo de conciertos y también esos recitales que se van programando se va recuperando poco a poco y también animando a gente que antes no lo conocía, por ejemplo, a la juventud también? Claro, es lo que pretendemos, cada uno según sus posibilidades y la posibilidad que tenga de tocar en sitios como este, pues es poder reanudar con esa tradición, porque es entrañable. Realmente a la gente joven le encanta, cuando no lo saben, pero cuando vienen pues se quedan pues admirados y les gusta, o sea que sí, hay que seguir haciendo este tipo de evento, claro que sí. Lo decíamos hace unos minutos, no nos íbamos a ir sin hablar del disco, aunque queda un tramo de entrevista. Vamos a hablar del Bernard. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, tradúceme, porque imagino que no me entenderán. ¿Qué podemos encontrar en este disco que le hace especial, que va a poder escuchar esa gente que se haga con un ejemplar? Alors, on parle du disque maintenant. Oui. Qu'est-ce que les gens trouvent dans ce Ahora lo disque? están traduciendo. Le disque, ils vont trouver les arias très célèbres, l'Ave Maria de Gounod, l'Ave Verum de Mozart, et aussi il y aura les deux Un Sanctus et Nada te turbe qui sont dans le disque et que tu vas toi dire sur le texte de Teresa d'Ávila. Oui, j'en ai de parlé. Ávila. Oui, bien sûr. He entendido, Mozart y Teresa Ávila. Sí, bueno, Mozart son arias muy conocidas, como el Ave Verum de ¿Qué es un de aria Mozart. para esa gente que nos está Qu'est-ce viendo y que que c'est, quizás un aria? tiene Qu'est-ce ese que c'est, un Un desconocimiento? aria, c'est les grands airs classiques. L'aria de Bach, c'est vraiment le chant par excellence, souvent chanté, mais joué par des instruments en tant que soliste. Son las piezas musicales representativas de un músico, realmente. Arias las hay de Mozart, muchas veces son cantadas, pero es como una gran melodía, la mayor melodía de una ópera, de un compositor o de una obra. Y ahora volviendo de nuevo, estábamos hablando de todo lo que compone ese disco, ¿qué vamos a poder encontrar? Te he cortado justo cuando me decías las arias de Mozart. Pues esto, sí, pues hay músicas, hay un Sanctus también compuesto por Bernard, una Ave María también compuesto por él, que yo canto, y el texto este del que hablábamos antes, Nada te turbe, de Santa Teresa de Ávila, también traducido. Y algunos aires clásicos de Gounod, de Mozart, en fin,
todo como un abanico de aires, de melodías y de elegías, que también es una manera de nombrar una música nostálgica, triste, todo en este disco, en este CD. Muy bien, y esto lo vamos a poder escuchar dentro de nada. El día 14 se podrá oír algún fragmento. Claro, sí, ya está en vida, ya está funcionando este CD, ya está. ¿Y qué más vamos a poder escuchar en el concierto? Pues Bach, música de Bach. Mira, aquí tengo el programa, si quieres. Venga, vamos a analizarlo de manera pormenorizada, aunque de manera también rápida. Vale, pues la sonata en mi menor de Bach, en 4 movimientos, y 4 movimientos. Un adagio, adagio manontropo, un allegro, un andante y otro allegro. Luego el nada te turbe, del que te hablaba, que en francés es que rien ne te trouble, eso es voz, pero voz, texto. Luego un largo de Haendel, luego el intermezzo de caballería rusticana de Pietro Mascagni, el Sanctus, del que te hablaba ahora, de Bernard Huistrat, O Mensch wie Wein dein Sünde groß, de Bach también, y tocata para un gran órgano de Gaston Bellier, y luego, para terminar, una cosa muy original, una improvisación entre los dos músicos. C'est ce qui est rare, ce sera la première fois que ça va se passer, une improvisation à deux, orgue et flûte. Sí, esto es es inaudito, nunca se hizo. Claro, esto por ejemplo se ve mucho en otros géneros, como puede ser el jazz, sí, donde la interpretación sí que marca un poco el ritmo. Es órgano y flauta. O sea, todo improvisado. Todo improvisado, juntos, y salga lo que salga. ¿Y cómo se lleva a hacer esto? ¿Cómo surge la idea? Imagino que es también arriesgado. Es muy arriesgado, pero a la parte cuando cada músico tiene, bueno, Bernard toca música clásica, pero toca todo tipo de música, jazz, brasilero, contemporánea, de todo tipo. Entonces, cuando estás acostumbrado a improvisar, pues siempre se te ocurre algo, y con lo que el otro músico te propone, pues vas contestando, como antiguamente en los pueblos cuando se improvisaban las canciones antiguas y los romances. Pues así. Bueno. Ce que je voudrais dire, c'est que le doyen de la cathédrale nous a permis depuis plus de 2 mois de répéter toutes les semaines. Oui, on l'a dit ça. Tu l'as dit, très bien. Sí, él quería hacer hincapié en el hecho que el deán nos dio posibilidad de poder ensayar desde hace más de 2 meses. Sí, lo estábamos comentando. Esto es una maravilla, porque además es lo que decíamos, tener la oportunidad de poder escuchar cómo suena en un lugar que no es el que seguramente acostumbráis a ensayar, porque, bueno, imagino que no tenéis las dimensiones de una concatedral de estas características. Exactamente, eso lo cambia todo, el hecho de estar in situ. Pues es maravilloso, son las mejores condiciones para preparar un concierto. Dicho esto, ¿cómo se pueden conseguir las entradas, si las hay? Porque igual puede ser de manera gratuita y simplemente yendo. Es gratuito, simplemente yendo pronto, porque claro, la gente querrá ir y ya se sabe que va a ir, o sea que esto es totalmente gratuito. Simplemente habrá, me parece, me han contado, una urna que ponen para que la gente deposite su voluntad, o no. O no, claro, ¿no? Pueden ir y no depositar nada, o si quieren, oye, que lo pueden hacer, y también bien recibido será. Totalmente. ¿Saben el aforo más o menos? Porque ahora con esto del COVID siempre viene esta misma pregunta. No, c'est la cantidad de gens possible dans la pièce, dans la... La cathédrale, c'était 800 personnes, mais peut-être qu'il y en a moins. Je crois qu'il y a 350. O sea, el aforo normalmente son 800 personas, pero creo que será... Je suis pas sûr. Supongo que la mitad, se supone. No habrá un poquito menos de aforo, pero ya lo saben. Si quieren ir, vayan pronto para poder... Faut toujours mettre le masque. Bueno, claro, llevando la mascarilla, esto lo he entendido yo, ¿ves? El idioma universal de la pandemia, eso sí, que hasta en francés lo entiendo. Sí. Muchísimas gracias por venir. Espero que vaya muchísima gente, que sea todo un éxito. Seguro que vamos, porque además el día 14 no tengo nada que hacer, así que qué mejor manera de acabar la semana que de una manera así. Muchas gracias. El mayor de los éxitos, ¿verdad? Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a ir, pero no acabamos el programa, porque vamos a seguir, pero antes, como no podía ser de otra manera, a publicidad, y enseguida estamos de vuelta.